Hola, hola, bienvenidos a Green Minds Podcast. El día de hoy tengo conmigo y nos va a acompañar Eric Yáñez de Hola Casa. Así que bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Hola Tami, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un poco de contexto para quienes nos escuchan. Conozco a Eric desde hace muchos años. Está de locura que te conozco desde prepa. Estás consciente que nuestra prepa fue hace 8 años, ¿verdad? Fue hace bastante tiempo. Ya casi una década. Entonces, conozco a Eric desde ese entonces y desde entonces ha sido el niño que me indujo a las startups. Si no hubiera sido por Eric, muchas cosas de mi empresa y de Medu no existirían el día de hoy. Él fue el que me pushó a hacer una startup y no una ONG so far. Así que, bienvenido, Eric. Te Y tú admiro igual, muchísimo, güey. y tú igual a mí. Y yo, ya sé, güey, está medio loco que hemos empezado esto juntos. Entonces, un poco para empezar y darle contexto a la gente que nos está escuchando, cuéntales qué haces en Hola Casa, un poco de tu historia. Creo que es muy valioso de dónde viene, qué conoces, qué entiendes y por qué empezaste lo que empezaste. Sí, muchas gracias Tami, eres una gran amiga, entonces feliz de estar aquí. Básicamente yo soy el CEO y founder de La Casa. Nosotros somos un marketplace de créditos hipotecarios Ujú. y tenemos una estrategia enfocada en adquisición B2B2C. Ok. Entonces estamos en la parte de embedded finance, en marketplaces de propiedades, Ok. en checkouts de desarrolladores inmobiliarios, con agentes inmobiliarios para ayudarles con sus créditos. Ujú. Y básicamente lo que estamos construyendo es un hub de marcas que puedan tener productos financieros de Ujú. distintas verticales donde podamos ayudar a las instituciones financieras desde adquisición de clientes hasta la dispersión de la colocación de crédito. Buenísimo. Un poco para las personas que no tienen ni idea de qué es una hipoteca y cómo funciona, cómo tú simplificas el proceso para tanto el banco, ¿no? Como para el cliente que quiere obtener la hipoteca. Básicamente una hipoteca es tener apalancamiento y tener un préstamo que tiene en garantía una propiedad que tú estás comprando. Y Buenísimo. este proceso normalmente puede tardar 60 días, 70 días. Nosotros lo podemos llegar a recortar en promedio a 45 días. Y lo que hacemos es que conectamos a muchas partes, desde el banco, desde los Ujú. vendedores, desde las notarías, desde los valadores de las propiedades. Todo lo hacemos en una plataforma, todos están involucrados para que se sienta más como si compraras algo en Mercado Libre, Ujú. donde puedes ir viendo el proceso y nosotros vamos simplificando todo a todas las partes. Ok, eso está impresionante porque imagínate que quieres tener tu casa y en lugar de que te tardes 3 meses, te tardas mes y medio, ¿no? O sea, es bastante tiempo de diferencia. ¿Y cómo alguien como tú termina en hipotecas? ¿Cómo un joven de 23 años, sí, ¿no? ¿Tienes 23 años? Termina en hipotecas. ¿Qué te llevó a querer solucionar este tipo de situaciones? Sí, me lo preguntan seguido porque fue un problema muy específico. Muy, muy específico. Y normalmente la gente de 23 años no ha comprado una casa y no tiene una hipoteca, pero yo vengo de un contexto de mi familia se dedica a bienes raíces, Ajá. entonces desde niño siempre escuchaba en todos los desayunos, comidas, cenas, a platicar de bienes raíces, de departamentos, de terrenos, Ujú. de desarrollo inmobiliario, y es algo que siempre me llamaba mucho la atención y analizando dónde se agregaba valor y dónde se construía el valor, me di cuenta que en servicios financieros había algo interesante. Ok. Y luego tuve la oportunidad de hacer un internship en GBM y ahí conocí a gente muy interesante, a muy buenos jefes de los que aprendí muchísimo. Y parte de eso fue entender y poder mapear más el ecosistema fintech en México y en Latinoamérica. Ujú. Y me di cuenta que todavía en la parte de servicios de venta, con una venta consultiva, hay más áreas de oportunidad, ¿no? Y ahora Ujú. con inteligencia artificial generativa y con mejores procesos de adquisición de clientes, se pueden hacer cosas bien interesantes. Entonces, Ok. posterior a eso, empecé a involucrarme más, empecé a certificarme como broker, yo empecé a hacer Ok. las solicitudes a mano y llevarlo en un folder. Wow. Y luego tuvimos la oportunidad de participar en un fellowship en Suiza que se llama Star Global Ujú. de 4 meses, donde pude pues, ya enfocarme más tiempo y sobre todo ya fue el primer momento en el que puse pausa a la universidad.
Dropout. Y posteriormente tuvimos oportunidad de levantar algunos cheques de nuestros socios que son demasiado buenos, demasiado inteligentes, con muchísimo apoyo. Y ya con eso decidimos que lo mejor era también yo de que hiciera Dropout. Y nada, ya llevamos tiempo completo desde hace 2 años. Qué loco, ya 2 años. Ay, qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? ¿No? ¿No lo ves Sí, así? Sí. totalmente. Bueno, creo que es todo un journey que, digo, ahorita lo simplificas muchísimo. Otra vez. Digo, ahorita lo simplificas muchísimo, ¿no? Es un journey que toma más y que creo que cada año startup es como 8 años humanos. La realidad, o sea, seguramente se ha aprendido muchísimo en este camino y me gustaría que nos contaras un poco acerca de cuáles han sido los ups and downs que más has tenido. O sea, creo que muchas veces hablamos de los éxitos y de lo que más, o sea, lo que más nos ha hecho sentir orgullosos y olvidamos que a veces cuando estamos en el down y en el bache es cuando más aprendemos, ¿no? O sea, creo que so far en este podcast he podido estar con personas que han sido súper abiertos y vulnerables al respecto de cuál ha sido el peor momento que ha pasado en su empresa. Así que me gustaría saber cuál ha sido el peor momento que has pasado en los últimos 2 años y cómo saliste de él y qué experiencia o qué thought te quedas con ello. A ver, o sea, definitivamente empezar un startup es... Empezar un negocio es complicado por naturaleza. Ujú. Empezar una startup y respaldada de fondos de inversión y de inversionistas muy inteligentes con expectativas de crecimiento es el triple de difícil o 10 veces más difícil. Eh, Sobre todo porque Hola Casa es realmente de mis primeras experiencias laborales en manejo de equipos, en ventas, en contabilidad, en producto, todo lo que se refiere. Y definitivamente para para alguien como yo que hizo Dropout, Ujú, muchas de estas cosas han sido aprendizajes por primera vez. ujú, Desde buenas contrataciones, malas contrataciones, cómo elegir a los clientes, cómo no elegir a los clientes, cómo ir analizando tu PNL de qué se va haciendo. Y definitivamente, pues mucho viene de en qué momento ya encuentras product market fit en estas ujú, etapas, ¿no? Y creo que de los momentos más difíciles que tuvimos en la casa, fue posterior de hacer inversiones muy fuertes en adquisición de usuarios antes de tener Product Market Fit y definitivamente fue muy doloroso porque era tener un balde de agua que tenía hoyos porque no era el momento de meterle más agua, ujú. pero fue muy doloroso porque el burn se subió, los reclamos de los clientes subió, la molestia en general de la operación también subió, muchas contrataciones que hicimos demasiado rápidos al ritmo que íbamos avanzando y definitivamente también cuidando mucho que la conversión, ¿no? Pero Ujú. en esos momentos cuando tienes un balde de agua y tiene tantos hoyos porque no era momento de meterle tanta agua y nosotros básicamente abrimos el chorro y pues tuvimos también tomamos decisiones agresivas y muchas personas nos recomendaron que ese era por ese lado, pero creo que al momento de yo asumir 100% la responsabilidad es pues cómo no abres ese chorro de agua antes de que tú entres Product Market Fit, porque lo único que puedes hacer es que mates tu startup antes de tiempo. Ok, y creo que muchas veces, ¿no? Es parte, ¿no? Del impulso y de como founder siempre estamos tratando de solucionar y a veces creemos que abrir el balde y abrir el chorro de agua nos va a ayudar como a crecer más y subir más, ¿no? Y tomando esto como este aprendizaje, la parte personal y la mentalidad que tienes que tener para salir de ahí es súper complicada de mantener. ¿Qué has hecho en tu vida o cómo es que saliste de ahí con una claridad de, ok, está bien, ya, esto sucedió, vamos por lo siguiente? ¿Qué crees que ha mantenido a Eric siendo Eric por los últimos 2 años con el ritmo que trae en los últimos 2 años, estando on top of their mind all the time, que debería de saber la gente? O sea, ¿qué es lo que tú haces para mantenerte on top of your shit all the time? Algo que ayudó mucho es tener eh, un canal de apoyo de gente que quieras, de gente que respetes, de gente que admires trabajar. El equipo No La Casa definitivamente es algo que ha ayudado. Nuestros inversionistas definitivamente, amigos, founders como tú, que, con quien platicar, ayuda muchísimo.
Pero también creo que el tema de la salud mental en Founders es algo que no se habla lo suficiente y pues, definitivamente también ayuda mucho el ir a terapia, hacer ejercicio, salir a caminar, el forzarnos a no pensar en nuestra startup todo el tiempo, porque al final del día creo que la calidad de las ideas también disminuye a medida de que quieres seguir y seguir y seguir. También se necesita descansar, se necesita pensar. El músculo crece cuando se desgarra, pero al mismo tiempo tiene que descansar el músculo para que pueda crecer y para que crezca a un ritmo mucho mejor y constante, ¿no? Ujú. Entonces, creo que el también reflexionar qué es lo que estamos haciendo, porque muchas veces en la operación es demasiado rápido todo lo que pasa, aunque uno no se da cuenta, todo avanza demasiado rápido y está bien porque se necesita ese nivel de Ujú. operación, pero también el dar un paso para atrás y entender qué se está haciendo, entender el P&L, entender los economics, entender cómo se ve la gráfica de crecimiento y qué es lo que está haciendo que lleve para allá o no lleve para allá, es algo muy valioso porque todo eso se traduce en mucho también de Claro. la paz y la salud mental que uno tenga como Como, emprendedor. estoy completamente de acuerdo. Ahora, ¿cómo le haces para mantener esos tiempos tú? ¿Tú cómo le haces para tener esos espacios de salud mental necesarios con tu agenda tan loca? Pues es definitivamente el tratar de encontrarlos y agendarlos, que estén en tu calendario. Que estén eh, en tu calendario, me encanta. y nada, eh, cuando toque, toca. Y en estos momentos y más en años que tenemos tanta energía tú y yo, y como muchas personas jóvenes, es también tener la responsabilidad de que pues, no va a ser cómodo, ¿no? Ni va a ser lo que queremos necesariamente, pero es lo que toca. Sí. Eh, Sin embargo, o sea, el también encontrar momentos de paz, inclusive de paz significa tener tiempo para ti mismo en la semana y pensar. Seguramente van a hacer cosas de tu startup, pero también detenerte a pensar qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, son cosas que te llenan de energía y que se necesitan también para seguir teniendo ideas de calidad. Justo, creo que es sumamente importante tener ideas de calidad y tiempo de calidad y creo que es maravilloso que tú te lo puedas dar, ¿no? O sea, muchos olvidamos en el proceso que deberíamos de tener estos espacios porque nos ayudan, ¿no? Como tú lo describes con los músculos. O sea, no puedes trabajar el mismo músculo todos los días, ¿no? Porque en teoría si no te desgarrarías y después no funcionaría y se podría convertir en una herida crónica. Y no pensamos en eso cuando estamos trabajando 200%, ¿no? Y a veces es importante como este momento de respiro que te ayuda a tener esta claridad, ¿no? Y parte de esta claridad también creo que viene mucho de el carácter y viene también mucho de todo lo que has aprendido en los últimos años. Pero naturalmente tienes advisors, mentores que tienen muchísima experiencia que te lo comparten y que te ayudan, pero todos tenemos ese momento en el que nos damos cuenta que alguien nos dio un mal consejo. Así que me gustaría saber cuál es el mal consejo que te han dado y por qué fue un mal consejo. Un mal consejo que nos dieron fue ejecuta rápido. Y, y creo que esto va más a no pensar lo suficiente la estrategia. Creo que a veces como founders primerizos queremos ir a un ritmo muy rápido, Ujú. pero el no pensar la estrategia también, aunque sea algo early stage, puede hacer que termines trabajando en algo que ni siquiera querías hacer o con unas métricas que no van bien para el negocio. Ujú. Nosotros hicimos muchos experimentos muy rápidos que no los dejamos madurar lo suficiente, el suficiente tiempo, y era por querer estar ejecutando y ejecutando, pero es demasiado obvio, pero a veces es como rompe cosas, sigue para adelante, y sí, pero también pensando cuál es la hipótesis. Y creo que pensar en hipótesis en startups es algo muy valioso porque mínimo ya tienes el cómo, qué quieres, cómo se va a desenvolver, qué es lo que Ujú. esperas. Y nosotros hicimos muchos experimentos que ni siquiera lo escribíamos como una hipótesis, solo lo arrancábamos, no llegaba a las métricas, lo matábamos e íbamos siguiente. Y eso definitivamente hoy en día, con cómo se ve el mundo y cómo se ve el capital, no es muy eficiente en capital, ¿no? Sí, Entonces, no. creo que el pensar y detenernos
un día, 2 días, vale la pena muchísimo porque va a ser lo que va a tener un mejor retorno y pensarlo como es, pensar que cada proyecto es una inversión, cuál es el retorno y cómo mides el retorno. Puede que el retorno no sea necesariamente económico en este momento, la gran mayoría de las veces lo es, pero puede que traiga un retorno en un siguiente proyecto porque es un posicionamiento de Claro. marca o tener relaciones con partners o clientes y eso es entendible, pero creo que el también no ir tan rápido porque al final del día uno tiene que estar ejecutando demasiado rápido y quiere ver los resultados en cada trimestre, cómo se van yendo, pero el detenerte a pensar unos cuantos días cuál es la estrategia, cuál es lo que se busca, cuál es la actividad, cuántos recursos vas a destinar, es definitivamente algo que se tiene que hacer y que me hubiera gustado también aprender antes, definitivamente. Y esto va desde contrataciones, que obviamente es algo de lo más doloroso cuando no las haces Claro. correctamente para tu cultura, para tu equipo, para tus clientes que tienen un involucramiento con ellos, tiene que ver para proyectos que pueden tener un impacto para alcanzar el product market fit y sobre todo pensando eso, que una startup pre-product market fit tiene que hacer muchos experimentos, pero también entender cuál es el objetivo de cada experimento y Sí. cuánto energía y cuánto dinero, al final del día, dinero es energía y cuánta energía le vas a poner, porque si te quedas sin dinero, te quedas sin energía para poder seguir experimentando hasta que tengas product market fit, ¿no? Entonces ser muy cuidadosos con eso, sin tener miedo, pero sí tener pues más responsabilidad de cómo se va a estar colocando y más en un Claro. momento económico como estamos hoy en día antes de las tasas de interés cero, ahorita como se ve, hoy en día se valoran otras cosas, pero también es Claro. entender los básicos de los negocios. Creo que hay muchas partes de mí que dicen, güey, es que es completamente cierto. También creo que estuvimos acostumbrados muchos años en el ecosistema a quema, 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 quema dinero, ¿no? O sea, y dale. Pero creo que muchas veces olvidamos que justo la planeación es lo que ayuda a que las corporaciones sean tan exitosas y se mantengan a lo largo de los años, ¿no? Y a veces no queremos ser o sea, corporativos, o sea, seamos honestos. Como startups a veces decimos como, you ser un corporativo, pero la realidad es que todos terminamos siendo un corporativo. Y seamos también muy honestos, el sueño de todo startup es volverse un corporativo. Tal cual. O sea, Aunque nadie se los diga, es la realidad. Todos queremos llegar a ese es punto. llegar a esos procesos de ser una empresa con flujos constantes, con proyecciones realistas, con procesos, con eficiencia. La cuestión es que todos debemos aspirar a eso, simplemente que las startups tenemos que llegar en menos tiempo porque tenemos capital de inversionistas y eso nos ayuda a estar logrando ese crecimiento. Pero si Claro. los fundamentos del negocio no están bien establecidos, pues no llega y creo que viene lo mismo a una cubeta que tiene hoyos, ¿no? Entonces creo que es cuidar bastante eso. Sí. Y bueno, o sea, creo que también parte de los fundamentos son sumamente importantes, ¿no? Y creo que hay una perspectiva de mí que me gustaría preguntarle a Eric cómo el ser solo founder es capaz de mantener esta parte de la empresa que tiene. Y me refiero a cuáles son esos fundamentos que hacen que la casa del día de hoy estén funcionando, tengan el impacto que tienen, eh, hagan lo que necesiten hacer. Y Eric, o sea, ¿qué parte de Eric se ha quedado en la casa y qué parte de la casa se ha quedado en Eric en los últimos años? O Como sea, esos fundamentos. tener una ética de trabajo es muy importante para que cualquier startup funcione. ¿No? Y eso es algo individual, pero que se traduce en la cultura de la organización y de la empresa y de Claro. la gente que traigas. Definitivamente eso es algo que va y viene entre empresa individual, pero al final del día el ser también solo founder no lo recomiendo en casa. Sí, Aquí en este sillón hay dos solo founders y tampoco lo recomiendo. y la manera de complementarlo es trabajar con gente que admiremos mucho, Claro. que estén bien compensadas en tanto en equity como en salario. Ujú. Y al final del día es estar trabajando para que fluya y creo que justo, de nuevo, o sea, todo esto es demasiado simple. La meta es encontrar product market fit, encontrar algo que funcione, algo que pueda escalar, algo que también tenga un
channel market fit, o sea, que sepas por dónde vas a encontrar clientes de manera escalable, de manera económica. Puedes probar muchos canales, ¿no? Pero al final del día es ir por los fundamentales de qué es, cuál es un problema que quieres resolver, Claro. cuál es tu ventaja competitiva, cómo le vas a dar esa solución y cómo llegas a darle esa solución lo más rápido al mercado para que tú te vuelvas pues una posición referente idealmente, y eso es a lo que todos aspiramos y a lo que todos trabajamos. En definitiva. Y ya nada más para cerrar, me faltan un par de preguntas, pero ¿cómo ves a Hola Casa en el siguiente año? Un poco de contexto, en un año me gustaría volver a sentarnos en este sillón y que digas, güey, logramos esto, esto, esto y esto. Entonces, ¿qué crees que Hola Casa va a lograr de aquí a un año? Nos emociona mucho lo que viene, sinceramente. Creo que las aplicaciones que estamos viendo con AI son muy interesantes para nosotros y para servicios financieros y para ventas consultivas. Entonces, definitivamente es eso. Nos emociona también otras verticales de crédito de consumo. Entonces, nada, creo que estamos trabajando en cosas bastante interesantes para nuestros clientes, para cómo les podemos ayudar a recortar esos tiempos de procesar. Entonces, nada, eso yo creo que de eso vamos a estar platicando el siguiente año. Me parece excelente. Y nada más para cerrar, ¿qué es ese libro, podcast, álbum de música que te ha cambiado la vida y que dices, alguien que me esté escuchando debería también de escucharlo porque también le va a cambiar la vida? Hay muchos podcasts, hay muchos libros Hay muchísimos. eh, que ayudan mucho a formar eh, y aprender. O sea, creo que sobre todo eso es algo bien padre. Eh, Sé que es algo que se recomienda mucho, pero es real, o sea, sobre emprendimiento, The Hard Thing About the Hard Things, es algo que ayuda bastante. Y escucho también muchísimos podcasts, podcasts de Vertical SaaS, podcasts más específicos, podcasts más generales. ¿Con cuáles? 20 Minute VC me gusta muchísimo, creo que está bastante interesante. Es Y bueno, sí, es bueno. Perfecto. Pues bueno, Eric, muchísimas gracias por haber venido y gracias a los que nos escuchan y cualquier cosa que necesiten, vamos a taguear al buen Eric con sus redes sociales para que si tienen alguna duda, comentario, puedan compartírsela. ¿Va? Bueno, gracias, Eric.